Bueno, vamos a empezar a ver esta vía del dorsal y sobre todo vamos a empezar a ver cómo se relaciona la vía dorsal con las apraxias. Entonces, vamos a recapitular en lo que nos habíamos quedado. Originalmente habíamos dicho que existe una imagen retinotópica occipital, que es cuando toda esta información visual llega y se pega en la retina. Así como queda en la retina, se pasa luego al lóbulo occipital y queda en la cisura calcarina, que en este caso estaría en la parte medial de este cerebro, pero a esta altura. Ya de ahí se estructura la visión y se divide en la vía ventral, que sería la vía del que nos diría, ok, esto que estoy viendo, eh, esto que está aquí es verde, tal picudito corresponde a un pino, esto corresponde a una montaña, esto corresponde a una nube, la vía del qué. Pero ahorita nos vamos más a enfocar en cómo la información que se registra aquí en el mapa retinotópico occipital corre ahora hacia el lóbulo parietal, hacia esta dirección. Y esta vía ventral es la vía del donde, o la vía occipito parietal. Entonces, vamos a ver que en este momento es cuando esta imagen retinotópica occipital, que en realidad se va a cambiar y de estar así bidimensional en el lóbulo occipital, se va a volver tridimensional una vez que llega al lóbulo parietal. Entonces, aquí podemos ver la diferencia. Lo retinotópico, el mapa retinotópico es bidimensional y cuando llega al parietal se vuelve espacial. Ahora esto nos lo vamos a brincar por hoy. Y pues por hoy únicamente vamos a recuperar un ejemplo que nos pone Ian Cole, en el cual habla de, imaginemos que estamos cenando con una persona y en la mesa pues hay muchas cosas, hay vino, hay un florero, hay platos, tenemos cubiertos, en este caso unos palillos. Entonces dice Ian Cole que nuestra vía, bueno, nuestro occipital alcanza a ver todo lo que está aquí y manda esa información al, al temporal y este nos dice, bueno, esto es una copa de vino, esto es un plato, estos son unos palillos, pero ahora es, ya sé para qué sirve cada cosa. Si tenemos una falla aquí, tenemos una agnosia. Pero una vez que ya identificamos adecuadamente, no, pues son los palillos y se usan para agarrar la comida, ahora esto se va a mandar aquí en conexión hacia el lóbulo parietal. Y el lóbulo parietal nuevamente nos dice, ahora, ¿cómo me voy a relacionar con esto? ¿Cómo tengo que mover mi mano para usar estas herramientas que hay aquí? Y dice Ian Cole que nosotros, a pesar de que estamos platicando con nuestro acompañante o nuestra acompañante, tenemos que tener bien en cuenta el comer, pero comer de nuestro plato, no vamos a comer del plato del acompañante. Entonces, Ian Cole nos dice que el parietal es el que nos da las instrucciones de cómo llevar a cabo estas acciones. En ese sentido, se combina el mapa espacial con el cual vemos los objetos con la información visual y semántica. Tenemos cómo debemos de modificar nuestras manos para adaptarnos a este vaso de agua o cómo adaptar nuestras manos para recoger este tendedor. Y en ese sentido, mente tiene nuestro cerebro tiene esos kinegramas que nos dictan cómo movernos. Así como tenemos engramas de varios, tenemos kinegramas. Entonces, estos kinegramas sobre todo se encuentran en la corteza parietal posterior, pero vamos a ir viendo cómo fluye la información desde el occipital hacia el parietal. Entonces vamos a poner un pequeño video de cómo es que nosotros nos interactuamos entre este mapa espacial y cómo es que este primer video en el cual se nos muestra un video grabado en punto de vista, en punto de perspectiva.
Y aquí podemos ver cómo hay varias herramientas aquí. Y de esta herramienta, por ejemplo, cuando vemos este cuchillo, automáticamente, si se fijan, el campo visual está cambiando. Pero eso no nos limita de ver las herramientas que hay. Entonces, esto que estamos viendo en este momento en pantalla es como llega la información a nuestro mapa retinotópico. Así como lo estamos viendo en este instante, es como se estructura la visión en el lóbulo occipital. Es una visión bidimensional, pero eso manda imágenes a donde hay herramientas. Se manda del lóbulo occipital al parietal para que nos diga en dónde está este cuchillo, en dónde está la cacerola, en dónde están nuestras pinzas y cómo debemos interactuar con ellos. Entonces, si en este momento nuestro mapa retinotópico observa esta figura, nosotros ya sabemos gracias a la vía ventral qué es un cuchillo y para qué sirve. Entonces, con el solo hecho de mirarlo aquí, lo que va a hacer o la información que va a añadir nuestro lóbulo parietal es cómo debo de mover mis brazos para tomar este cuchillo, o en este caso, cómo debo de mover mis brazos para tomar estas pinzas. Y así es como nosotros vamos a empezar a interactuar con el mundo. Y bueno, como esta vía nos marca esto que estoy viendo y que ya sé que es cómo me interactúo con esto o cómo llevo a cabo la acción para usar esto o para llevarlo a cabo. A esto se le conoce como praxis o llevar a cabo. Praxis significa en la práctica o es manifestado en el mundo físico. Ahora, si tengo alguna lesión en estas áreas, voy a tener lo que se le llama apraxia. La negación es el no poder llevar a cabo. ¿Qué cosa? Quién sabe, pero apraxia es el no poder llevar a cabo. Y también se le puede definir como nos lo dicen varias personas, incluidos los citados por Ardila. Estos son la pérdida de la habilidad para producir movimientos elaborados con propósito, resultante de una patología cerebral. Que básicamente tenemos una lesión en el cerebro y debido a esa lesión ya perdimos la capacidad de llevar a cabo algo o de ponerlo en práctica. Y ahora, ¿cómo se puede ver manifestado? Por lo mismo que este término es algo muy vago, hay un montón de sintomatologías que pueden ser nombradas apraxias. Entre ellas la incapacidad de realizar un movimiento cuando tú se lo dices al paciente, o sea, levanta la mano, no la puede levantar, ok, una apraxia. Incapacidad para para imitarte, la incapacidad para llevar a cabo al acto de un objeto, o sea, cómo se usa un objeto. Si no pueden llevar a cabo ese acto de martillar, desatornillar, lo que sea, también es una apraxia. Y también la incapacidad para manipular adecuadamente este mismo objeto. Lamentablemente son igual de vagas. Puede haber cualquier función que sea afectada y que ya no puede ser llevada a cabo, se le puede nombrar apraxia. Entonces puede haber agrafia apráxica si no puede llevar a cabo la escritura, si no puede hablar, ser apraxia del habla, e inclusive hay ejemplos como muy extraños que dicen apraxia de apertura ocular. Entonces, como podemos ver, hay ejemplos de todo. Ahora, el primero que empezó a hablar de estos temas, tal cual, de las apraxias, fue Lippmann, que nombró 3 tipos de apraxias: la cinética, la ideomotora y la ideacional. Aquí están: 1 cinética, 2 ideomotora, 3 ideacional. Hoy día sabemos que, bueno, si ya hay muchas más apraxias, y si los quisiéramos encontrar en otro orden, irían al revés. Aquí están 1, 2 y 3, pero incluso aquí podemos ver un modelo un poco más reciente y yo les recomendaría mucho ver este texto en el que me basé de Goldberg. Es este de aquí, se llama Apraxia y los lóbulos parietales.
un texto muy recomendable en el que te marca todo esto que estamos comentando, pero con una visión más fresca, pues obviamente 10 años en lugar de 100, y ya marca esta cuestión de las apraxias. Ahora, siguiendo con esto, vamos a ir a cómo ha quedado organizado. Bueno, este mapa conceptual fue hecho con base en el texto de Arrilla y Rosselli, un poco simplificado y lo que quieran, pero contiene lo más necesario. Aquí vemos las apraxias que están encerradas en este cuadrado azul son apraxias que se dan exclusivamente cuando la lesión fue en el hemisferio dominante, dígase la mayoría de las personas que somos diestras sería en el hemisferio izquierdo. Cuando tenemos lesiones en el hemisferio izquierdo podemos tener este tipo de apraxias, y cuando se da en el hemisferio no dominante o derecho podemos tener apraxias espaciales, construccionales y del estilo. Ahora, vamos a empezar con unos pequeños ejemplos. Dentro de este mapa vamos a ver que según Arrighi y Rosselli hay apraxias espaciales y motoras. Las motoras pueden subdividirse de la cara, del lenguaje, de extremidades y axiales. Las de la cara se pueden a su vez dividir en oculares y bucofaciales. Entonces, estos, incluso si recordamos síndrome de Wallin, la apraxia oculomotora es parte de los 3 diagnósticos del síndrome de Wallin, junto con la ataxia óptica y la calculia. Entonces, pero no por voluntad propia u orden verbal. Y lo que nos puede provocar una apraxia oculomotora son lesiones en la corteza parietal posterior, en esta área, en la parietal. Entonces vamos a ver unos 2 videitos y chequemos aquí cómo hay mirada pegajosa. Incluso a esta paciente el, se le queda la mirada pegada al dedo del examinador, y entonces cuando el examinador le dice mira hacia la derecha, ella no puede llevar a cabo el movimiento, se queda con la visión pegada hacia su lado izquierdo, y por más que lo intenta se ve como tiemblan los ojos porque está intentando moverlos hacia la derecha, no lo logra hacer. Donc regardez à droite. Très bien. C'est la gauche, mais c'est pas grave. Et maintenant, vous regardez. Ese es en el primer caso. En el segundo caso vamos a ver cómo la mirada no sigue el eje. Entonces a ella le ponen que mueva la cabeza hacia su lado derecho, me parece. Y ahí su mirada se queda pegada a algún objeto, quién sabe cuál, pero se va a quedar rígida. Entonces en el momento en el que el clínico le dice voltea la cabeza, ella la va a girar, pero su mirada se va a quedar pegada en donde estaba originalmente. Si quiere, en dado caso, eh, poner los ojos al frente, lo que tiene que hacer es cerrar los ojos y volverlos a abrir. Ya solo así puede resetear su mirada. Et l'autre côté, top. Top. Encore une fois. Top. Bueno, ahora el siguiente caso que vamos a ver va a ser la apraxia bucofacial. Bueno, el siguiente caso que vamos a ver va a ser el de la apraxia bucofacial, la otra apraxia de la cara, que es la imposibilidad de ejecutar voluntariamente movimientos bucofaciales con los músculos de la laringe, faringe, lengua, labios y mejillas, aunque pueden moverse automáticamente.
Recordemos nuevamente que las apraxias no son una dificultad ni cognitiva ni motora, sino que es en el llevar a cabo. Entonces la lesión va a ser que va a ocasionar apraxias de la cara, va a ser lesiones en el opérculo frontal, que es esta cosita de aquí, esta partecita del lóbulo frontal, en la ínsula anterior, que sería esta partecita de aquí, y en el opérculo parietal, que sería esta parte de acá. Entonces aquí está opérculo frontal, opérculo parietal e ínsula anterior. Si nos fijamos, es en un área muy delimitada, esta que está marcada con el cuadrado azul, y pues en el hemisferio dominante. Entonces aquí en este video hay que checar cómo si puede este señor, le dicen sonríe y si puede sonreír, y luego le dicen en inglés, dicen, truena la lengua, o sea que hagan el sonido de cuando pegas la lengua con el paladar y luego la bajas muy rápido, se truena la lengua. Y vamos a ver cómo, a pesar de que tiene un control motriz de la lengua, no puede llevar a cabo el acto de tronarla. Posteriormente la clínica le pide que la imite, y en ese momento ya con ayuda de la imitación ya se le hace más fácil. How you smile. Good. Click your tongue. What? Click your tongue. Oh, click your tongue. And Is that a tongue You do click? it. You do it. oh, Listen. oh. Um, uh, um, click your tongue. Click. It's almost, you can almost do that in second. Yeah. That's a, what do they call that, onomatopoeia? When Yeah. it makes the sound? Yeah. Watch. Yeah, you got You it. got it. You got it. Very Sure. good. Ahora, bueno, Ardila y Rosselli meten las apraxias del lenguaje, incluidas la apraxia del habla y la apraxia verbal, pero pues realmente para salir como de licenciatura en psicología, con que sepan distinguir las apraxias otras generales, estas, y luego sepan distinguir afasias, pues ya nos damos por bien servidos para el semestre. Entonces, por lo pronto, no nos metamos con estos problemas y pasemos directamente a spoiler, estas no van a venir en las evaluaciones que hagamos. Las apraxias del lenguaje no. Entonces, vamos a ver, lo que sí vamos a ver son apraxias de las extremidades, de acuerdo a Ardila y Rosselli. Que Ardila y Rosselli meten entre ellas la bilateral y la unilateral como una subdivisión, en el cual la bilateral es que si se lesiona el hemisferio va a haber repercusiones en los dos semicampos corporales, y la unilateral es si se lesiona el hemisferio únicamente va a haber sintomatología en el lado contralateral, y en el lado ipsilateral no va a haber sintomatologías. Pero eso es algo extra que mete Ardila y Rosselli. Esto lo quité para que solamente queden las de las extremidades y todo el estado este. Tampoco vamos a ver realmente la simpática, solamente ideacional, la ideomotora, cinética y un poco de callosa, así bien va. Entonces vamos a ver esta apraxia, que es la ideacional o ideatoria también llamada. Dice Ardila que es perder la idea del movimiento que se debe de realizar. En ese sentido, es un texto muy movimiento conceptual. Esto ya lo dije. Bueno, ¿en qué resulta la apraxia ideacional? Resulta en la pérdida del enlace conceptual entre los instrumentos y sus respectivas acciones. O también dice Ardila que la pérdida de la habilidad para secuenciar correctamente los movimientos producidos. Aunque si somos un poquito honestos, parece que Ardila fue
como que no fue suficientemente cuidadoso en este concepto, y si tomásemos nada más esto, pudiésemos confundir la apraxia ideacional con una apraxia cinética. Eh, yo le modificaría esto que dijo Ardila y diría más bien que es la pérdida en la habilidad para secuenciar correctamente las acciones producidas. O sea, es secuenciar conceptualmente las acciones. Entonces, ¿cómo se puede diagnosticar esto? Pues pedir que se realicen movimientos complejos que incluyan el uso de objetos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver estos elementos, estos tres de aquí. Nosotros, como tenemos una vía ventral saludable, esperadamente, podemos ver un portavela, una veladora y un cerillo. Si nosotros le decimos a una persona, prende la veladora, lo que va a hacer esta persona es tomar la veladora, ponerla en el portavela, luego tomar un cerillo, frotar el cerillo y luego poner el cerillo ahora en la mecha de aquí, hasta que el fuego del cerillo encienda la mecha. En cambio, las personas de Rienzi nos cuenta un ejemplo de cómo a personas que tienen apraxia ideacional o ideatoria, por ejemplo, esta persona que colocó la vela horizontal, o sea, la acostó la vela, la giró, la puso así, omitió el portavela, luego tomó el cerillo y lo puso en la mecha sin frotarlo. Entonces, agarró el cerillo, lo arrancó y lo puso directo aquí. Y se dio cuenta de que no funcionó su estrategia y frotó el cerillo con la misma mecha. No lo frotó aquí, sino que lo frotó con la misma mecha y finalmente tomó el cerillo y lo clavó aquí en la veladora. Si se fijan, ahí sabe perfectamente, o sea, como no tiene una agnosia, identifica lo que es una veladora y sabe que están relacionados estos tres, o por lo menos estos dos, sabe cómo están relacionados el fuego, el cerillo, y que este cerillo con el fuego debía de ir aquí. Pero en lo que hubo falla fue en secuenciar las acciones para llevar a cabo su objetivo. Entonces por eso dice Ardila que es una cuestión más que nada un poquito conceptual, y por eso dice de Rienzi que está un poquito muy acercada a lo que es la agnosia, que sería lesiones aquí en la vía ventral. Entonces ya se ubica qué es la veladora, y ahora cómo se usa. Pues ahí el cómo se usa es en esta parte, y justamente lo que nos da una apraxia ideacional son lesiones aquí en el giro angular, en esta parte marcada. Otro ejemplo, vemos estos tres elementos de aquí, y teóricamente una persona sin apraxia diría, a ver, ¿qué tengo que hacer para servirme aquí? Bueno, pues tomo el destapador, destapo la botella, vierto el contenido de la botella en el vaso y luego ya le tomo del vaso. Pero esta persona con apraxia ideacional intentó abrir la botella manualmente, no pudo. El examinador señaló el abridor, entonces levantó el abridor del extremo equivocado e intentó destapar el vaso. Si se fijan, hay una relación conceptual, pero sigue habiendo una falla. Posteriormente a una sintomatología muy importante, personas con apraxias ideacionales pueden quedarse mirando perplejamente los objetos, y vemos que esta persona, bueno, este caso en específico, logró abrir la botella, ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero bueno, luego y tomó directo de ella. Entonces al final hubo una falla justamente en cómo usar esto, en cómo interactuar con estos objetos. Si quieren ver más de este caso, estos fueron sacados de este artículo de Rienzi, de Ideational Apraxia. Nuevamente me pueden decir si no lo hayan en internet, se los puedo pasar o lo puedo subir al Dropbox. Estos casos declara, si les interesa, ya saben. Ahora vamos a ver la siguiente, que es apraxia ideomotora.
que es la imposibilidad para traducir la idea del movimiento en un programa motor particular, o la pérdida de la habilidad voluntaria para realizar movimientos previamente aprendidos. Aquí hay que remarcar la parte voluntaria, sobre todo. Y bueno, si ya dijimos que al tener una lesión en el giro angular tenemos apraxia ideacional, la siguiente parte del camino es aquí, el giro supramarginal. Y si este se lesiona, ya nos va a dar la apraxia ideomotora. Obviamente en daño a parietal dominante, sobre todo. Ahora, pues sí hay varias características pero lo que nos va a interesar más ahorita es que los síntomas son la incapacidad de ejecutar el movimiento, reiteramos, voluntariamente, simplificación o ejecución a medias, respuestas aproximativas y autocorrecciones. Aquí va una R. Pero bueno, aquí otra cosa interesante es que esto es un síndrome, como quien dice, casi, yo lo asimilaría, no sé si esté en lo correcto, pero es como uno de desconexión. Entonces es el equivalente motriz a la afasia de desconexión, que iba de Wernicke a las áreas primero promotoras y esto. Entonces esto es cuando los programas cinéticos, ya sé cómo voy a encender la vela, ya sé que tengo que tomar el cerillo, frotar el cerillo con la caja y poner el cerillo encendido en la mecha, pero el asunto es que no puedo hacerlo, voluntariamente no puedo hacerlo. Ya tengo toda la idea, pero no puedo realizar el acto motor, ya sea o me quedo trabado, atorado, o tengo respuestas aproximativas, a lo mejor nada más como que levanto la mano, como que intento agarrar el cerillo y luego es como que no puedo, no puedo. O hay también autocorrecciones en las cuales tomo el cerillo y veo que como que no puedo, entonces lo regreso y luego lo intento frotar y luego lo regreso y hasta que al fin puedo. Entonces eso es una dificultad, o también de plano incapacidad, pero bueno, en ese sentido también vamos a ver un video. Nada más que en este video, como es complicado encontrar videos de estos temas, el único que encontré fue uno que mezcla un poco de apraxia ideacional y ideomotora, e inclusive ahí todavía tiene unos rasgos que se le ven como de apraxia cinética. See. I want you to use your right hand and to show me how to pretend you're blowing out a match. Okay. Okay. How about if you wanted to peel a potato and you were holding the knife with your right hand? It's not difficult. I use my other hand. Okay. Because you're a lefty. Yeah, Yep. right. I'm just making you do it with your right now. No, it's mean. It's mean. Cruel. Yes. Don't mean to be. How about brushing your teeth? Good. Show me how you'd hold a hammer to hammer a nail. Okay. How about dialing the telephone? Okay. Writing with a pen. Okay. All right. How about if you wanted to use a key to open a door? What would that look like? Try. You can just do it here a little bit so I can see. So you're unlocking a door with a key. I'm not sure exactly. Okay. Okay. Try I over see. here. Okay. Unlocking a key with a door. Door with a key. Okay. All right. Let's go on to the next one. Okay. Use your right hand to wave goodbye. Okay. All right. Snap your right fingers. Good. How about if you were hitchhiking with your right hand? Okay. Salute like a soldier. Perfect. I think you could be in the army. I don't think so. How would you signal traffic to stop with your right hand? I don't know.
How would you do it? That's the one you have trouble with. You Okay. don't. No, but say stop with your right hand. Not sure? How would you do it? I don't know. Okay. All right. Well, let's go on to the next one. That's fine. How would you blow a kiss to your daughter with your right hand? So you're blowing a kiss. Okay. How would you signal quiet with your right hand if you wanted to tell people to be quiet? Good. Good. Can you make a V for victory? Good. Can you put your right hand on your left shoulder? Good. Could you put your right fist on your chest? Could you put your right palm on your forehead? Could you put your right fingertips on your chin? Could you point to your forehead? Could you point to your nose? Could you make a circle in the air with your right hand? Okay. Good. Very good. All right. Entonces ahora vamos a ver la próxima apraxia, que es la apraxia de la marcha, también llamada marcha frontal, apraxia de la marcha o marcha magnética. Esto haciendo la analogía a que los pies y sobre todo el pie dominante pues sí, el pie dominante se queda pegado al suelo y lo van arrastrando como si estuvieran imantados al suelo. También se dice que es la imposibilidad de caminar. Recordemos que las apraxias normalmente no son algo motor. Entonces recordemos el paciente que le decía de la otra vez que jugaba cascarita, pero aún así tenía apraxia de la marcha. Cuando caminaba e iba arrastrando el pie, el que les comentaba. Las lesiones que provocan la apraxia de la marcha son lesiones en dorsomediales frontales, sobre todo en la área motora suplementaria y la convexidad parasagital, lo que sería esta área de aquí. Si se fijan, aquí está la cisura de Rolando, este es el área motora primaria, esta es la promotora o premotora. Las lesiones están en esta área un poco más hacia la parte medio sagital, para aquí y para adentro, las áreas motoras suplementarias. Creo que tenemos un video de esto. Ahora ya vimos las apraxias tal cuales bilaterales, o sea, así que cuando se afecta el hemisferio hay repercusiones en ambos semicuerpos. Ahora vamos a empezar a ver las unilaterales, las que cuando se lesiona un hemisferio tienen repercusiones solo en el lado contrario. Y de ellos, ahora sí vamos a ver de las más importantes, la cinética. La cinética es, o eferente también llamada,
es la pérdida de los componentes cinéticos de los engramas, lo cual provoca la pérdida de los patrones de inervación del movimiento y por ende resulta en movimientos burdos o poco elaborados. Entonces la persona sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, puede llevarlo a cabo, pero lo hace de manera defectuosa, porque ya es en el lóbulo frontal una cuestión un poco más de la ejecución del movimiento, de cómo llevarlo a cabo efectivamente. Por eso el resultado son movimientos burdos o poco elaborados, y estos son en áreas aquí en las premotoras o promotoras. Esta parte de aquí llega la información por aquí, llega al angular, supramarginal y a las áreas promotoras para ser ejecutadas. Por eso cuando hay una lesión aquí en las áreas promotoras tenemos la fascia cinética. Y lo que dicen justamente es que como es la imposibilidad de realizar movimientos rápidos o seriados debido a la pérdida de la exactitud y velocidad o incluso fuerza del movimiento, por eso se suele decir que la apraxia cinética está a medio camino entre la apraxia, que es el llevar a cabo la ejecución, el llevar a cabo el plan, y la paresia, que es la parálisis de el no poderte mover. La apraxia cinética está a la mitad. De hecho, los pacientes luego no tienen fuerza suficiente para realizar las acciones, saben cómo hacerlas, las inician, pero los hacen sin fuerza o los hacen muy burdos, o no pueden realizar las acciones seriadas porque se les hacen bola las redes en el cerebro. Y bueno, aquí el único video que se puede encontrar no es descargable, pero voy a adjuntar el link, el enlace en los comentarios. La que sigue es la apraxia callosa, que es obviamente por lesiones en el cuerpo calloso. Aquí el cuerpo calloso, esta parte de aquí, la principal fibra de sustancia blanca que une los hemisferios cerebrales. Hay desconexión lenguaje y motora. Se dice que la mano es incapaz de realizar movimientos guiados verbalmente, aunque en realidad cuando actúa por su cuenta propia en ese sentido sí puede realizarlo bien. Pero aquí no nos vamos a meter realmente mucho con el diagnóstico, porque sí es complicado a estas alturas. Incluso lo que comentábamos de los experimentos de Gazzaniga de desconexión hemisférica son algo complicados y complejos, pero básicamente lo que dice la apraxia callosa es que cada hemisferio cerebral actúa independientemente. Entonces un hemisferio cerebral puede estar recibiendo algunos estímulos y actuando conforme a ellos, mientras que el otro hemisferio cerebral está viendo o está percibiendo sus propios estímulos y actuando conforme a ellos. Por eso puede ser que las acciones de un hemisferio sean diferentes de las del otro, y por eso hay casos incluso muy severos como la dispraxia digonística, en la cual vamos a ver el video de qué es lo que sucede. Este video no es para divulgación, es de un noticiero. No encontré videos más científicos, pero es un caso muy extremo de esta apraxia callosa, esta dispraxia digonística. De Nueva Jersey sufría epilepsia desde muy pequeña y un cirujano, al operarla, dividió el hemisferio de su cerebro. La consecuencia fue el llamado síndrome de la mano alienada. Karen está siendo atacada por su propia mano. Le abofetea y le golpea repetidamente. Su extremidad parece tener vida propia y no obedece en absoluto a su voluntad. Padece el extraño síndrome de la mano alienada. El brazo está independiente, ¿no? Y que incluso se choca y le da en la cara, ¿no? Mientras que el otro brazo está inmóvil, ¿no? Su mano comenzó a comportarse así tras una operación quirúrgica para curar su epilepsia. Desde entonces soporta estos incómodos episodios. Su mano hace lo que quiere, apaga su cigarrillo sin quererlo o arroja objetos de su bolso sin que ella lo ordene. Pues es como si tomara vida propia, de tal manera que realiza una serie de movimientos
independientes, involuntarios y que a veces incluso entorpecen al resto del cuerpo. Su batalla tiene origen en el cerebro. Los expertos descubrieron que los dos hemisferios se comportan por separado e intentan imponerse el uno al otro. El izquierdo controla nuestra parte derecha y el derecho al contrario. Quien guarda el equilibrio es esta zona central, el corpus callosum, precisamente la parte que los médicos extirparon a Karen. Es más molesto para los demás que para mí, porque se pueden asustar. La mano alien o mano extranjera también la pueden provocar un ictus o la propia degeneración del cerebro. Se mueve a su antojo y no reconoce información. Incluso puede llegar a ser muy peligrosa en actos cotidianos como conducir. Posiblemente hace tiempo, hace siglos, pues serían pacientes endemoniados que tienen ese tipo de sintomatología y luego la ciencia pues ha puesto las cosas en su sitio. Una potente medicación permite mantener a raya el trastorno, pero no lo cura definitivamente. Un síndrome infrecuente que demuestra que a veces y misteriosamente nuestro cerebro manda sobre nosotros y no al revés. Para concluir las motoras, antes de las especiales, vamos a ver las apraxias axiales, que es la incapacidad de realizar pues movimientos axiales. ¿A qué nos referimos con axial? Es un movimiento que cambie el eje del cuerpo, sea acostarse, sentarse, pararse, etc. Les digo que solamente lo he visto, este término solo lo he visto citado por Ardila Rosselli, en su caso por Ardila, pero eso no le quita el hecho de que realmente pues es algo útil. Vamos a ver en este video cómo es que esta persona tiene una imposibilidad para acostarse. Y para finalizar vamos a ver vamos a ver las apraxias espaciales, que es las espaciales se da la característica de que ambas son resultado de una lesión en el hemisferio no dominante, que en el caso de las personas diestras sería nuestro hemisferio derecho. Son las apraxias de construccionales y de vestir. Entonces, la construccional o constructiva, aquí lo vemos en el parietal derecho, es la actividad en la que las distintas partes, en general, una praxis constructiva es cuando ponemos distintas partes que conjuntamos para formar una unidad. Por tanto, una apraxia construccional es la desconexión entre procesos visuales y cinéticos que no nos permite llevar a cabo esta unión de varias partes para formar un todo. Y puede ser en actividades como los cubitos estos que tiene el WISE, de ensamblaje, de construcción, los rompecabezas que comentaban en clase, o de dibujo, de simplemente dibujar cosas. Esto ya lo habíamos comentado. Ahorita no vamos a agregar mucha información porque ya esta o la hemos visto mejor en clase o apenas la vamos a ver, pero bueno. Esta es la apraxia construccional. La apraxia del vestir es otra que también por definición es muy sencilla, que es la dificultad para orientar prendas de vestir y para relacionarlas con las partes del cuerpo. Entonces, esta misma espacialidad que maneja el parietal derecho como dominante es el organizar la estructura visoespacial de manera en la que la espacialidad de la prenda embone con la espacialidad de nuestro propio mapa corporal.
Por eso cuando hay lesiones las personas no se pueden poner las prendas. Y hay un video de eso, pero igual vamos a ver si lo ponemos. Y si no, para evaluar las apraxias ya vimos todo lo que se puede hacer. Se pueden pedir que usen pantomimas a las personas, y dependiendo del caso que se ponga prendas, que dibuje cosas, que copie dibujos, que lleve a cabo acciones. Incluso hay Kolb nos habla de la caja Kimura, que tiene 3 acciones. Una es presionar un botón, la otra es jalar una manivela y la otra es presionar una barra hacia abajo con el pulgar. Entonces puedes presionar, decirle a la persona presiona 2 veces, jala 2 veces y empuja 2 veces, para ver cómo lleva a cabo, o si puede realizar las acciones de manera voluntaria o si las hace en desorden, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se puede diagnosticar varios tipos de apraxias. También se les puede pedir esto, que haga lo que decíamos de sería preguntarle qué pasos requiere hacer para preparar un café con leche, y ya que te selle los pasos y te los diga, o que ponerle elementos enfrente con los cuales tenga que interactuar y llevar a cabo las acciones. Y pues ya más detalles no sé cuántos le podemos poner. Igual si hay cualquier duda, me pueden contactar al correo, y pues sería todo.